¿Todos estamos ahí? ¿Amén? ¿Sí? Tampoco conversador hoy día. ¿Ah? Salmo 120. ¿Ya? Ya, me acompañaron los que tienen Biblia electrónica, las Biblias normales, las Biblias grandes, antiguas, compactas. Tenemos de todo ya. Listo. Salmo 120, versículo 1 al 7 dice: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Oremos al Señor. Padre amado, mi Dios, queremos ir de una vez más delante de tu presencia, Señor, para rogarte que bendigas, Padre mío, esta palabra tuya. Y, Señor, que podamos meditar en ella como has hablado, Señor, a mi vida y también me has hecho pensar, Padre. Y te ruego, mi Dios, que me ayudes a poder expresar, Señor, las palabras correctas y podamos tener entendimiento acerca de tu palabra. Rogamos, mi Dios, que bendigas esta mañana y bendiga la lectura, la enseñanza, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Salmo comienza diciendo: A Jehová clamé estando en angustia. ¿Qué es la angustia? Primera cosa. ¿Qué podríamos decir de qué es angustia? Ya que es una escuela, participemos. Como un miedo a lo que pueda acontecer, dice la hermana Claudia. ¿Qué piensa usted que es la angustia? ¿Me escucha o no? ¿Sí? ¿Estar afligido? Pena, desesperación. Hermano David dice que es frustración. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿Cómo poder solucionar un problema? Dice el hermano. Una falta de confianza. Manuel dice que es una falta de confianza. Bueno, estuve buscándolo, ¿cierto? Porque a veces uno confunde la angustia o las asemeja, por ejemplo, a la amargura, ¿cierto? O la asemeja a podría decirse también al desánimo, ¿cierto? Como lo hemos estado estudiando con el pastor. Pero la angustia, la palabra, ¿cierto? Digamos, el sinónimo más preciso podría ser afligido, estar en aflicción. También se dice que es estar apretado, en estrecho, complicado, cuando estamos complicados con algo, cuando hay a lo mejor alguna prueba que debemos pasar y nos tiene complicada esa prueba. Un sofoco, sensación de opresión en la región torácica y abdominal. ¿Se ha fijado que cuando hay una angustia muy grande hay como que uno siente como algo en el pecho? Uno no sabe qué pasa, tengo algo como en el pecho. Y bueno, también lo define así el diccionario, diciendo como que fuera, como que se tradujera a algo físico. Prácticamente es un problema que se traspasa a algo físico, un problema como abdominal. Pero lo que viene no es un problema físico, es un problema que está dentro del corazón. Aflicción, dolor, sufrimiento, náuseas, ganas de vomitar. Todo eso sale en el diccionario como una explicación a una angustia. Ahora,
Yo le puedo preguntar hoy día, ¿usted se siente en este momento apretado, por ejemplo? ¿Se siente complicado con algún problema, con alguna cosa? Hay cosas que lo tienen un poco con dificultades de cómo voy a hacer esto, cómo lo voy a sobrellevar, qué puedo hacer para sobrellevar esto. Bueno, eso significa que está en un grado de angustia, no sé en qué grado, pero está en algún grado de angustia. Y el salmista da la solución. Simplemente él dice que él va y acude a alguien. ¿Cierto? Versículo 1 dice, a Jehová clamé, estando en angustia. Y dice, y el salmista quizás no dice cuánto fue el tiempo en el que se demoró, él solamente dice, y él respondió. No fue algo ambiguo, porque Dios no es un Dios ambiguo, por lo tanto, él va a responder si yo voy delante de él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en angustia? Lo que sabemos, lo que debemos hacer, vamos delante de Dios. Y vamos y nos arrodillamos delante de Él y le pedimos ayuda porque Él es el único que nos puede ayudar en el tiempo de angustia, en tiempos complicados, en las dificultades que hoy día podemos tener, ¿cierto? Las que sean familiares, empresariales, algunos, ¿cierto? Problemas financieros, problemas de estudio, problemas de lo que sea. Dios está ahí para ayudarnos. Pero Él no va a ir delante de nosotros. Nosotros debemos ir a clamar delante de Él. ¿Ok? Entonces, hay un problema cuando hay angustia. Porque mi tema no es la angustia. Yo le comentaba a algún hermano afuera porque me decía algo y yo le decía, cuidado con sus bocas porque hoy día vamos a hablar de la boca. Hoy día vamos a hablar de la lengua. Hoy día vamos a hablar de nuestro hablar, de nuestros labios. Y hay un problema cuando estamos en angustia. ¿Sabe cuál es? El que estamos propensos a escuchar algo que no debemos. Qué bueno que llegó la hermana. Hola, hermana. Estábamos preocupados que no llegaba, hermanito. Gracias al Señor porque llegó. Amén. Y tenemos un problema. La angustia nos puede dar la posibilidad de caer en la murmuración. Podemos escuchar algo que no deberíamos escuchar y podríamos hablar algo que no deberíamos hablar. Alguien que me ayude a leer Jonás 2:2, para que veamos quién es el que puede satisfacer y responder en tiempo de angustia. Jonás 2:2. Amén. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Jonás 2:2. Sabemos que Jonás estaba dentro del pez cuando él oró a Dios. Y dice que aún estando en la agonía, ¿cierto? Y la angustia, y él lo grafica como el Seol, diciendo estaba adentro, ¿cierto? Lo más profundo, quizás donde lo había llevado el pez. Él clamó hasta en ese lugar. Y adivine qué. ¿Quién respondió? Jehová respondió. Porque Dios puede escucharnos aún hasta lo más profundo del mar. No hay cosa que no pueda Dios darnos respuesta. No hay lugar, no hay espacio donde Él no pueda escucharle. ¿Amén? Entonces tenemos a un Dios que
puede responder y satisfacer la necesidad del angustiado. Nahum 1.7, hermano Cristian, ayúdame por favor. Nahum 1.7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. Dios, cierto, es un Dios que sabe, que conoce quienes confían en Él. Entonces, tenemos la posibilidad hoy día de ir delante de Dios estando en nuestra angustia, estando en nuestras dificultades, estando en complicaciones, en aflicciones. Pero hay un tema con respecto a la angustia, y como les decía, ¿cierto? Cuando estamos en angustia, tenemos y estamos propensos a caer en el labio mentiroso y la lengua fraudulenta. Por eso es que el versículo 2 dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. La angustia hace que me sienta desamparado. Anótelo ahí a los que les gusta anotar. La angustia hace que me sienta desamparado. Salmo 22.1. Hermano Eduardo. ¿Ah? Salmo 22.1. Estamos leyendo el Salmo 120. ¿Ya? Ayúdenme ustedes a leer el Salmo 22.1. Salmo 22.1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Todo? Sí, todo, hermano. Todo el versículo 1. Por esta salvación y de la palabra de mi clamor. Hasta ahí nomás, hermano. Dios mío, Hasta ahí nomás. Gracias, hermano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando una persona está angustiada, hace que se sienta desamparado. Nos sentimos solos. La angustia también me debilita. Salmo 31:10. Hermano Juan. ¿Por qué mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar? Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La angustia me va a debilitar. Sentir que estoy solo, sentir que estoy con un problema que no tiene solución o que me tiene complicado, y no ir delante de Dios para que Él me dé, cierto, de su gracia para salir adelante de esto, me va a hacer que me debilite cada vez más. Me voy a sentir solo, desamparado, débil. Hay un tema, cierto, importante aquí, porque la angustia es el campo perfecto para la lengua mentirosa y fraudulenta, para que esto tenga y haga daño. Hablamos cosas que no deberíamos, por lo cual se cae en el pecado de la maledicencia. Y nuestra lengua contamina grandemente a la iglesia de Dios. Por eso les decía que mi tema no era la angustia.
He estado, en la semana estuve pensando, cuando se me dijo la oportunidad que tenía para predicar, que podía predicar a la iglesia, la congregación. Y no pude sacarme de encima este salmo y mirar y ver, ¿cierto?, cómo la Escritura nos habla acerca de nuestra boca, lo que podríamos llegar a decir nosotros. Cuán importante es cuidar nuestro vocabulario, nuestra lengua, lo que hablamos, lo que decimos en la mesa, lo que decimos con otros, lo que compartimos con otras personas, aún lo que compartimos con nuevos creyentes. Bien, sigamos adelante con el Salmo 120, ¿cierto? Estábamos acá. Y este salmo tiene algo muy importante que decirnos. Primero quiero mostrarles, ¿cierto?, acerca de lo que quiere decir esto de cántico gradual. No sé si en su Biblia dice ahí abajo del nombre, dice cántico gradual, ¿sí? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Algún erudito estudioso de la Biblia sabe lo que significa eso de cántico gradual? Yo tampoco tenía idea. Sí, tenía idea, yo decía cántico gradual y me di cuenta de que hay desde el 120 al 134, todos son cánticos graduales. Así que me puse a estudiar para saber qué era eso. ¿Ya? ¿Qué significa? El cántico gradual significa un cántico de ascensión. Eran salmos que se cantaban y que cantaban los israelitas 3 veces al año cuando subían de su lugar, de su tierra a Jerusalén a las fiestas anuales. Ellos tenían 3 fiestas anuales. Y esas fiestas, ¿cierto?, se congregaban en Jerusalén, y ellos, para ir hacia ese lugar, cantaban estos cánticos graduales. Comenzaban a cantar, ¿cierto?, el 120, como diciendo que estaban muy lejos. Por eso que habla acerca, el versículo 5 dice: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Es como, son dos lugares muy distintos. Uno está en el norte y el otro está al sur. Totalmente nada que ver. Pero es una manera de decir: estoy muy lejos de casa. Para ellos la casa era el templo. ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque estos cánticos graduales son los cánticos de un peregrino, de un hombre que va caminando hacia el lugar de reunión, hacia su morada. Y podemos ver entonces que mientras el peregrino va caminando, se va a encontrar con personas y con gente que va a hablar cosas que él no debería escuchar. No solamente hablamos de personas o a lo mejor la lengua aquí en la congregación. Hablamos del problema que hay en el mundo. Usted es un peregrino, ¿sabía? Una persona que va caminando en este mundo, pero un día va a llegar recién a su casa que está en los cielos. La Escritura dice que nosotros somos embajadores. Estamos acá de paso. Entonces, mucha gente va a tratar de destruir nuestra fe. Yo compartía con Javier esta semana, y él me contaba, ¿cierto?, esta semana que cuando estuvo en la playa, uno de sus familiares estuvo dándole duro, ¿cierto?, como se dice, a lo que él creía. Pero no se trata de creer en Dios.
sino en creer lo que Javier quiere, casarse pronto. Tiene 16 años, pero él quiere casarse pronto, a los 22. ¿Me entienden? Entonces hay una persona que le dice, pero como hombre, no, ¿cómo te vas a casar tan luego? ¿Cierto? Tienes que vivir la vida. ¿O no le dicen eso a las personas hoy día? Tienes que conocer a la persona. Yo conocí a mi esposa 2 años de una hermosa amistad. No tenía nada más que conocer. No tenía que conocer su saliva, ¿cierto? Para saber quién era, ¿ok? Pero ¿sabe lo que pasa? La gente piensa que es necesario conocer esa parte para poder entender a ver si compatibilizan ustedes dos. Y no es necesario. Pero el mundo, ¿sabe lo que quiere hacer? Destruir lo que usted cree. Destruir lo que usted vive en el Señor. Usted se va a encontrar con ese tipo de gente afuera. Se va a encontrar con gente que va a tratar de destruir lo que usted cree. Completamente. ¿Pero por qué crees eso? ¿Por qué tan retrógrado, le van a decir? ¿Cómo no entiendes hoy día? Tenemos diversidad de cosas, diversidad de géneros, diversidad de opiniones. Entonces, como peregrinos nos vamos a encontrar con muchos obstáculos y mucha gente que va a hablar mentiras y nos van a tratar de confundir, van a tratar de llevarnos a un punto del conocimiento de Dios totalmente distorsionado. Totalmente distorsionado. Y en la semana llegó una señora preguntando acerca del lugar en el que estábamos. Y me dice, ¿esto es una iglesia? Y le digo, sí, va a ser una iglesia pronto. Vamos a estar estudiando la Escritura. Y me dice, ¿pero ustedes creen acá en la manifestación del Espíritu Santo? Yo le dije, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Seguramente no creo como lo que usted cree. Cuando alguien pregunta eso, significa que hablan en lenguas. Entonces yo le dije, no creo en las lenguas, no creo en las lenguas angelicales. Me dijo, no, es que son lenguas de idiomas que hoy día ya no existen. Yo dije, pero no hay intérprete. Sin intérprete. Me dice, pero es que yo conozco gente muy reconocida, gente muy buena, que hace eso y qué bueno. Pero yo no creo en eso. ¿Me entiende? Mucho engaño, mucha mentira, mucha lengua fraudulenta hay en el mundo. No podemos confiar en el hombre, ¿cierto? Podemos confiar en Dios solamente. Pero lo más preocupante de todo, hermanos, es que la iglesia, la cual debería estar protegida, ¿cierto? La cual nosotros deberíamos ser maduros para hablar, hay complicaciones en el modo de hablar. Hay cosas que no deberíamos decir y se dicen. Hay cosas que no deberíamos escuchar y se escuchan. Hay cosas que dentro de nuestra intimidad no deberíamos decir ni vertir, pero lo hacemos. Y eso, hermanos, créame, pareciera que fuera algo muy sencillo, pero es tremendo. Vamos a ver unos ejemplos. Y unos ejemplos claros. Y lo más increíble de todo es que no me di cuenta, pero están seguidos en la Biblia. Capítulo, después viene otro capítulo con otro tema igual, y después viene otro capítulo con otro tema igual. No podemos hacernos los locos, ¿cierto? Pensando que esto es algo que nosotros no tenemos. Porque créame, me he enterado de algunas cosas
Me he enterado de que algunas personas han escuchado algo y me he enterado de que hay algunas personas que han dicho cosas que no deberían decir. Porque ¿sabe lo que hay? Sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 21-23. Hermano Guillermo, por favor, ayúdeme. ¿Qué dice Proverbios 21-23? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de mí. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Por qué nos cuesta tanto el guardarnos? Y en vez de eso, contaminar. La Escritura dice acá en el Salmo 120, ¿qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? ¿Qué hay de provecho para el que habla cosas engañosas o su lengua no guarda? Solamente tiene una recompensa que está en el versículo 4, agudas saetas del valiente con brasas de enebro. Quiero explicar un poco esto porque a veces uno no entiende en el original las cosas y cuando uno se pone a estudiar y puede entender un poco más, porque uno no entiende, ¿cierto? No entiende todo. Pero cuando habla de palabras mentirosas, antiguamente se decían palabras mentirosas como flechas disparadas o como brasas encendidas. Eran explicaciones, eran una manera de ejemplo. Cuando uno decía palabra mentirosa, en ese tiempo se decía, estás tirando brasas encendidas, ¿me entiendes? Como diciendo lengua mentirosa. O estás mandando flechas. Seguramente por eso que dice la Escritura que nosotros debemos cuidarnos, ¿cierto?, de las de las saetas, ¿cierto?, del maligno, que son pequeñas lanzadas, pero a veces nosotros tenemos esas mismas lanzadas, de repente tiramos algunas cosas que son venenos al final, veneno mortal. Entonces, Dios dará la misma retribución, agudas saetas del valiente con brasas de enebro. Por eso, hermanos, que lo único que podemos obtener de una lengua engañosa, de no cuidar nuestra boca, es tener simplemente una retribución de parte de Dios. Vamos a ver unos ejemplos y vamos a ir al libro de Números. Al libro de Números capítulo 12. Este es un ejemplo, ¿cierto?, bien conocido por los más antiguos, ¿ya? Para no decir otra cosa. Para los que llevan más tiempo en la iglesia, es bien conocido. Cuando María y Aarón, ¿cierto?, murmuran contra Moisés. Y vemos acá, vamos a dar lectura, ¿cierto?, para entender un poco el texto. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, como al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Aquí tenemos, ¿cierto?, el caso de María y Aarón. Vemos y hemos estudiado esto muchas veces. Y hemos podido entender cómo la palabra que dijo Aarón y la que dijo María, le dijeron ellos entre ellos mismos, ¿cierto? Nadie más se contaminó, ellos lo dijeron, se pusieron a hablar, pero la Escritura dice que Jehová lo oyó. Cuidado con lo que hablamos, hermano, porque Dios lo oye. Cuidado con lo que prestas oído, porque Dios lo oye. Aquí podemos ver que no fue algo simple para Dios. Dios se encendió en ira. Y cuando los tomó, ¿cierto?, a Moisés, a Aarón y a María, dice la Escritura que se encendió su ira y se fue. Es como cuando yo me hago un análisis cuando yo me enojo con uno de mis hijos y me pasa lo mismo. Me da tanta ira, ¿cierto? Me da tanta molestia que le hago ver mi molestia y luego me voy porque me siento pero molestísimo por el hecho que han hecho algo terrible. ¿Cómo, dice Dios, cómo no tuvieron temor? Hermano, ¿cómo no tenemos temor al decir cosas que no deberíamos decir? ¿Sabes lo que causó esto? Primero, causó un daño en la persona y luego causó un retroceso y un freno en el avance del pueblo, porque tuvieron que esperar 7 días antes para poderse mover, ¿cierto? Ay, pero que le pone color, ¿cierto? Le puso color el Señor. Uno dice, ¿cómo tanto? Hermano, si es tanto, tenga cuidado con sus palabras. Cuidado con lo que dice. Y es más, cuidado con lo que dice sobre los líderes.
cuidado con eso. Es terrible cuando uno dice algo en contra de algún líder. Dios colocó al líder por algo. ¿Sabía usted? Qué bueno que no está, porque así no puede sentirse que le estoy haciendo la pata, ¿cierto? Como dicen algunos. No, hermano. Tenga temor de Dios. Tenga cuidado con lo que dice. Tenga cuidado con sus palabras. Usted no sabe el daño que puede hacer. Hay un problema tremendo cuando usted dice algo que no debería decir. Vamos a ver más adelante cómo dice que en Santiago que la lengua es inflamada por el mismo infierno, dice. ¿Por qué dice eso? Porque son cosas que usted podría dañar de una manera tan grande que podría incluso hasta dividir una iglesia, hermano. Por eso que hay que tener cuidado con lo que digo y con lo que hablo, con lo que escucho. No es que le estoy poniendo color. ¿Me entiende? Estoy diciendo que debes tener temor de Dios. Porque usted puede hacer algo tremendo cuando dice algo que no debería. Es terrible, hermano. Causar un daño terrible en la iglesia. Y Dios no coloca estas cosas por casualidad. Capítulo 12 dice algo de la murmuración. Capítulo 13 también habla de la murmuración. En el capítulo 13 vemos las palabras de 10 hombres, 10 espías, ¿cierto? Que reconocen la tierra, aparte de los 2 que hicieron el bien, pero 10 de ellos dijeron cosas que no deberían haber dicho y pusieron el corazón del pueblo en angustia. Números, capítulo 13, hermano. Números, capítulo 13. Salieron estos espías, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Y fueron a mirar la tierra, y cuando llegaron, dieron una visión de las cosas sin fe, sin esperanza, sin confiar en Dios. A veces así son nuestras palabras. Decimos palabras sin fe, sin confianza, sin esperanza, sin nada. ¿Y sabe lo que hace? Contamina el corazón de otro que sí quiere creer, que sí quiere confiar, que sí quiere prosperar, que sí quiere seguir adelante. Y nuestras palabras sin fe amenguan el corazón. Versículo 27 del capítulo 13 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mostraron el fruto. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué palabras más, más animantes para el pueblo, ¿cierto? Diciéndole: yo me siento que soy una langosta para esos tipos que son muy grandes para nosotros. No le vamos a ganar. Palabras sin fe. Palabras sin confianza.
Esas son nuestras palabras a veces, por hermano. Cuando hablamos con otros. Esas son nuestras palabras. Sin fe, sin confianza, sin tener claridad de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, hacemos desfallecer el corazón de otros, que sí quieren creer, que sí quieren continuar, que sí quieren hacer las cosas bien. Su consecuencia en el capítulo 14, en el versículo 36, Números capítulo 14, versículo 36, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Esa es su consecuencia. Hicieron que todo un pueblo pecase y que murmurara en contra de Dios. Y su consecuencia fue 40 años fueron a reconocer, 40 días fueron a reconocer la tierra, 40 años van a ir al desierto, porque no van a pisar esta tierra. Y ustedes dijeron que sus hijos iban a morir, ellos van a ir y van a tomar posesión de la tierra. ¿Sabe por qué pasó todo esto? Porque estos hombres fueron capaces de no tener temor de Dios y ¿sabe qué hicieron? Hablaron, murmuraron, dijeron algo que no debían decir. No tuvieron temor de Dios. Ese es el punto. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no tenemos que decir? Y las decimos sin ni siquiera pensar del temor y de lo que Dios podría hacer, porque Él escucha esas cosas que usted dice. Cuidado con lo que usted dice. Tenga cuidado. Sigamos. Mire lo que dice ahora en Números capítulo 16. La rebelión de Coré. Estamos hablando de algo que es murmuración, hablar de más. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Podemos ver acá, ¿cierto?, cómo Coré se revela delante de Moisés. Comienza a murmurar porque se levanta con 250 hombres. Luego tiene una grave consecuencia. En este momento Moisés le dice a Dios: Señor, si tú has hablado por mí, haz algo que no has hecho antes. Y que se abra la tierra y que se vayan directo al Seol de una manera que no haya pasado nunca antes.
¿Sabe lo que ocurrió? Tal cual Moisés lo dijo. Y Coré y todos aquellos hombres hacia abajo. Y no fueron solamente ellos. Su esposa, sus hijos, sus bienes, todo fue al Seol directamente. Y yo digo, no tenemos temor de Dios. No tenemos temor de Dios cuando hablamos. No tenemos temor de Dios cuando decimos algo a otra persona. Por eso que Proverbios 21-23, ¿cierto? Que lo leyó mi hermano Guillermo. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Todos murieron, ¿cierto? En el versículo 32 y 33 dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no los trague también la tierra. Pero la contaminación que ocurrió fue tan grande que contaminó al pueblo, y dice la Escritura que después, déjeme buscarlo acá, dice acá, versículo 41, dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Jehová a Aarón, toma el incensario, y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Qué terrible, hermano, es murmurar delante de Dios. Se fija, esta parte es muy interesante para los predicadores, es interesante porque la Escritura dice que Aarón se colocó entre los vivos y los muertos. Y se toman estos versículos, ¿cierto? Y se predica con ellos. Pero ¿sabe por todo lo que ocurrió? Moisés vio la murmuración y dijo, aquí va a haber muerte. Esto es terrible. Y inmediatamente mandó al sacerdote, anda, inmediatamente con el incensario, luego porque la mortandad ha empezado. Su furor, el Dios vivo ha mostrado su furor, está molesto porque hay murmuración delante de la congregación. ¿Crees que Dios no se molesta cuando hablamos cosas que no deberíamos? ¿Crees que Dios no se molesta cuando dices cosas que no deberías decir? Claro que sí, hermano. Se levanta el furor de Dios. Por eso que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos. Tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios. No le estoy diciendo algo a usted por decirle. Le estoy mostrando la Escritura para que usted tenga temor de Dios al decir cosas.
al prestar oído a cosas que no debería. Si alguien va a venir a decirle algo que no debe, usted tiene que decirle simplemente, ¿sabe, hermano? Yo no quiero ser parte de esto. Lo lamento mucho. Lo que pasó con usted quizás, no sé, pero vea bien las cosas. Tenga cuidado, hermano. A veces incluso hasta de repente bromeamos con cosas. Cuidado con lo que bromeamos también. No lo digo por lo demás. A veces también yo mismo cometo pecado con respecto a eso. Cuidado con lo que hablamos, hermano. Yo no soy mejor que usted. ¿Ya? Entienda eso. Cuando estoy hablando de estas cosas, se lo estoy hablando también viéndome a mí mismo, que muchas veces he cometido pecado al hablar algo que no debería. La murmuración, la lengua mentirosa, el chisme, la difamación, son pecados con consecuencias tremendas. Espero que pueda ver estos ejemplos seguidos del libro de Números y tomar consideración y obtener más temor de Dios al hablar o hacer algún comentario que pueda contaminar y dañar a la iglesia de Dios. Acompáñeme también ahora al libro de Santiago. Cuando se habla, ¿cierto?, de la lengua, no hay capítulo más preciso que el capítulo 3 de Santiago. El capítulo 3 parte el apóstol diciendo, Santiago diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué decía esto el autor? Porque muchos en ese tiempo, llevados a lo que ya se veía como el judaísmo, ser un maestro de la ley era reconocido, a tal punto que había muchos honores que se le daban a los rabinos o a los maestros. Entonces muchos procuraban este título sin ni siquiera ser llamados por Dios a hacerlo. Entonces, este es un problema que el siervo de Dios acá, Santiago, está colocando como una advertencia. Hermanos, los que son maestros tienen mayor responsabilidad de lo que dicen. ¿Ok? ¿Ok, hermano Cristian? Hay que tener cuidado, porque las palabras que nosotros decimos aún en el mismo púlpito tenemos que medirlas de una manera correcta. Somos más propensos a caer en el pecado, porque todos ofendemos muchas veces. Acá el autor no se está saliendo, sino que él dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nosotros ofendemos muchas veces y Dios busca que seamos varones perfectos, capaces de refrenar todo el cuerpo. Los pecados más frecuentes y también los más difíciles de evitar son aquellos que se consuman por medio de la lengua. Todo comienza por aquí.
La mentira, ¿cierto? La difamación. Y el apóstol dice, perdón, vuelvo a decir apóstol, el siervo, ¿cierto? Santiago, dice que si somos capaces de refrenar la lengua, seremos capaces de refrenar todo el cuerpo. Cuando abrimos nuestra boca, nos exponemos a pecar. Cuando somos capaces de refrenar todo el cuerpo, significa que yo soy capaz entonces de refrenar mi boca, soy capaz de refrenar todo el cuerpo. Es capaz de controlar cualquier otro aspecto de su conducta. O sea, es decir, tengo autocontrol. Puedo tener más control de mí. Si refreno mi lengua. Acá vemos dos ejemplos. Cuando el apóstol, vuelvo a decir apóstol, Santiago, siervo de Dios, ¿ya? Dice acá, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y acá podemos entender, estos dos ejemplos nos grafican que lo muy pequeño que parezca, ¿cierto? Un freno o un timón, son capaces de mover grandes cosas. Así también, ¿cierto? Una pequeña palabra mal dicha es capaz de encender un incendio tremendo, grande. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Cuando la Escritura dice que se jacta de grandes cosas, el verbo utilizado da a entender que se levanta el cuello. Ya en hebreo dice que se levanta el cuello, es decir, la jactancia muestra una expresión de arrogancia. La lengua pone de manifiesto la arrogancia del hombre. Es típico que quienes les gusta hablar de más, hablan aún de muchas cosas buenas que hacen. ¿Me entiendes? Son buenos para alardear de cosas que han hecho y son buenos en esas cosas. Ese tipo de gente, ¿cierto? Son personas que tienen una expresión de arrogancia. También entendemos lo que el Señor nos dijo por medio de su palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted dice algo que no es bueno para el que está escuchando y para la congregación, usted muestra lo que está en su corazón, lo que está, digamos así, vomitando resentimiento, expulsando arrogancia, expulsando vanagloria, expulsando amargura. ¿Me entiende? El Señor dijo que no lo que entra al hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Qué estoy expresando? Con lo que he dicho últimamente, ¿qué es lo que estoy expresando? ¿Estoy expresando ira delante de alguien? ¿Estoy expresando falta de confianza delante de alguien? ¿Estoy expresando amargura? ¿Estoy expresando resentimiento con la iglesia? ¿Estoy expresando qué estoy expresando? Cuando estoy hablando de más, ¿qué es lo que expreso? ¿Qué es lo que está dentro de mi corazón? ¿Se da cuenta cuánto puede contaminar abriendo su boca sin cuidar sus palabras y a quiénes se las dice? Versículo 6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No entendía lo que significaba esto de inflama la rueda de la creación. ¿Alguien sabe lo que significa eso? ¿Tiene idea de lo que significa eso? Inflama la rueda de la creación. Estoy tratando de hacer escuela, no soy muy bueno, pero... ¿Tiene alguien alguna idea de lo que significa eso? ¿No? ¿No? ¿No hay ni una idea? ¿Los más peritos en la escritura? No. Yo tampoco, no sabía. Tuve que estudiarlo porque no sabía qué significaba, no me coordinaban los sesos, ¿no? Bueno, voy a mostrarles, ¿cierto? Cuando habla de rueda, antiguamente rueda significaba curso o vida. Y una manera de expresarlo más colegial sería inflama el curso de la vida. ¿Entiendes lo que puede hacer la lengua? Puede destruir o cambiar el curso de mi vida, de lo que yo estoy haciendo, de lo que hago. Y dice que ella misma es inflamada por el fuego, ¿cierto? Es inflamada por el infierno. ¿Cómo es posible que yo, siendo un creyente, pueda ser prácticamente un instrumento de Satanás? No sé. No debería, ¿cierto? Pero cuando Pedro le empezó a recomendar al Señor Jesús diciéndole, porque el Señor Jesús estaba diciendo que él iba a padecer, que iba a morir por nosotros, por ellos, y le estaba contando lo que él iba a sufrir. Y cuando él estaba diciéndole eso, Pedro lo toma a un lado y empieza, pero Señor, que esto no te acontezca, pero ¿cómo te va a hacer daño? ¿Cierto? Y él le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Le estaba diciendo a él eso? Pedro es Satanás. Si después le estaba diciendo, ¿crees en mí? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Esas palabras que salen de la boca de Pedro, ¿sabe por qué salieron? Porque el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Me eres tropiezo? Porque no ponen la mira en los cielos, sino en la tierra. Cuando somos objetos, ¿cierto? Y somos usados dando palabras que no corresponden cuando estamos mirando esta tierra y no los cielos. Cuando nuestras palabras no están inflamadas por el cielo, no están llenas de palabras de fe, de creer, de Dios, sino de mucha forma práctica, mucho mundanalismo, mucho de lo que este mundo nos ofrece. Por eso a veces pensamos así. ¿Sabe que a veces nosotros pensamos en tener 2 hijos nomás? Cuando un día conversamos con mi esposa y ella me decía, no, sí, con 2 hijos estamos bien. Y el otro día conversábamos con mi esposa y me decía, ¿sabes qué? Me di cuenta cuando me di cuenta que le hice las clases a los niños y no tenía nada más que hacer. Y me dijo, o sea, terminé mi tarea tan luego. ¿Sabe por qué? Porque es práctico. La gente del mundo dice, no, pero tengo 2 hijos nomás, tú. Está bueno ya, tenéis la parejita, estáis listos. ¿Cierto? Aquí otro.
Y ahora que yo veo a mi chanchita chiquitita, a las 7 de la mañana, me abrió los ojos. Me vio, yo abrí los ojos así y los cerré así como para que no me viera. Y me vio que abrí los ojos y me empezó. ¿Sabe qué es eso? Gracias, Señor, que le hice caso. ¿Me entienden? Si no me quedo dormido, ¿cierto, hermano? Y me pega cachetazo. ¿Ah? Y me agarra aquí los cachetes. ¿Ah? Y me encanta eso. Y digo, qué rico. Qué rico que no fui un tonto en quedarme ahí. ¿Me entiendes? ¿Se fija lo que es la lengua? Porque vemos que este mundo está lleno de cosas que nos dice y nos carga de cosas diciéndonos, no, hazlo así porque es más práctico, no, hazlo así porque es mejor. ¿De qué nos sirve, hermano? ¿De qué nos sirve escuchar a este mundo? ¿De qué nos sirve que la lengua, ¿cierto?, esté cada vez diciéndonos cosas? Nosotros al final estamos actuando igual que el mundo y diciéndole a nuestros otros hermanos cosas más prácticas que llenas de fe. Le estamos diciendo cosas más mundanas que cosas de Dios. Porque Dios nos dice que deberíamos tener nuestra aljaba llena de hijos. Pero le creemos más al mundo. ¿Sabe qué dice el mundo? 1 o 2, nada más. ¿Estáis bien? ¿Por qué no ponemos la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra? Nuestras palabras en muchas ocasiones traen más divisiones que edificación. Pero ningún hombre, versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, ninguno que es un verdadero creyente puede estar hablando cosas celestiales y cosas terrenales. Vamos a terminar. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ha cometido el error y el pecado de decir algo que no debería decir? ¿Ha entendido por medio de la Escritura y de esta mañana las graves consecuencias que hay al decir cosas que no debería? ¿Lo entendió, mi hermano? Qué bueno que lo entendió, hermano. Porque sus palabras son como veneno mortal si no las domina como debe.